Él ha prometido, él ha cumplido y estamos casi cerca de la meta de que este muchacho meta otro gol por el abuelo. No, definitivamente esto no es fácil, tomando en cuenta el tiempo que está haciendo fuerte sol, pero estos chicos le están haciendo, como le diríamos en el buen chapín, le están haciendo yemas a este encuentro deportivo que no ha sido fácil, pero pues ellos se están encimando más allá de las condiciones físicas del equipo adversario. Se está llevando a cabo este encuentro deportivo y transmitimos desde Trujillo, Honduras, Centroamérica, para todas las personas que nos puedan visualizar en Estados Unidos, en Europa, en Belice, en El Salvador. Hemos tenido mucha audiencia y totalmente agradecido, y los saludos también para quien inició esto, el señor Edgardo Bennett, quien él ha tenido una excelente idea para poder llevar a cabo este tipo de actividades, y esto ha ido creciendo involucrando diferentes equipos en diferentes municipios o departamentos, le podemos llamar así, y pues esto ha ido creciendo, profesor. Bueno, muchas gracias. No vi el gol, pero creo que ese gol es de factura mundialista, y Donovan, creo que es alumno del colegio del Instituto José Lauriel. Ayer lo vi, tiene estilo, es de los García. Hasta el cielo para nuestro amigo Vicente García, locutor, cantautor y todos los días. Y qué bonito gol. Y allí también queremos saludar al técnico que descubrió aquel jugador del Olimpia, que es su tío, el gran entrenador que está en Robatán, que está ahí. Justo Pastor García González. Creo que está muy alegre y creo que San Antonio va a dar a la cara. Porque realmente Vicente García está esperando de que puedan ganar hoy. De hecho, el sobrino mío, Donovan García, hace poquito me comunicó que iba a meter ese gol por el abuelo. Y mire, lo cumplió. Lo cumplió, lo acaba de cumplir. Excelente trabajo que está haciendo la comunidad de San Antonio, la tierra de Dios, como le llamaba el compañero García, Vicente García, y ese extraordinario gol de este jugador, verdad que tiene mucha fuerza y tiene también mucho potencial para ser un gran jugador de factura mundial. Estamos muy alegres también con la recepción de la gente, estamos alegres también con el apoyo de la gente que vienen a apoyar sus equipos. Los padres de familia están apoyando a sus hijos, también sus hermanos, sus primos, ahí están en el equipo y están apoyándolos. Y eso es importante porque es una forma de afecto, fortalece el afecto, el vínculo filial entre las personas de una familia. Y estamos muy alegres también por el arbitraje, ha sido bastante equilibrado el arbitraje en este certamen, esta eliminatoria de Copa Numata. Enviamos saludos cordiales al presidente Edgardo Bennett, hasta allá en Gringolandia. Enviamos saludos a Edgardo Bennett allá en los Estados Unidos, en Gringolandia. Estamos mandando también saludos a todos los demás directivos. Allá está Ingrid también, ¿verdad? Allá está Ingrid, están todos los compañeros que están. Está también el IU apoyando. Agradeciendo, compañeros, agradeciendo a nuestros patrocinadores, que sin ellos esto no hubiese sido posible. A Radio Estéreo Linda, La Voz del Pueblo, Alcaldía Municipal, dirigida por el ingeniero Isidro Noel Ruiz, Rincón Garífuna, tu mejor opción para Tocoa y comer riquísimos platillos, compañeros. Ahí se vende una machuca sabroso, ¿verdad? La comida en Rincón Garífuna de mi primo Odín González. Bodeguita Conchita, también está agua purificadora, agua fiel, que queda a la salida de Tocoa, está entre la colonia El Tigre. De paso yo fui ahí, compañero, como se llama colonia El Tigre, buscando al dichoso tigre, pero me dijeron que había que darle saludos al tigre, darle un abrazo al tigre. Sí, compañero, buscando al dichoso tigre, pero no encontré al tigre. Para conseguir un colmillo. Sí, compañero. Comidas Garífuna Boston, de su propietaria Cindy Suazo, Junta Administradora de Santa Fe. Así es, también enviamos saludos a todas las personas que de alguna y otra forma han estado patrocinando con su presencia, con sus aportes, este gran proyecto de Copa Numata, que es un proyecto donde predomina el voluntariado. Aquí nadie gana ni un centavo. Aquí andamos con los bolsillos vacíos,
pero nunca lo llenamos.